Pues esta es la última clase que me corresponde, si no me equivoco. Eh, y se relaciona a un tema que habíamos revisado ya previamente, que es la enfermedad de Parkinson. Entonces vamos a ver qué medicamentos se emplean para tratar a esta enfermedad. Y básicamente les voy a poner la lista principal. Les marco en azul la levodopa, carbidopa, que es el medicamento que más se utiliza. Es un medicamento que presenta pues una reacción prácticamente inmediata en cuanto se empieza a tomar. También tenemos el grupo de los agonistas dopaminérgicos, que a su vez los vamos a dividir en no ergolínicos y ergolínicos. Ahí les marco en rojo los ergolínicos porque estos prácticamente ya no se usan en la actualidad para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, pero deben de tenerlos en cuenta como un armamento farmacológico. La amantadina, los inhibidores de la monoamino oxidasa de tipo B, los inhibidores de la COMT y los anticolinérgicos, que también ya en la actualidad casi ya no se emplean para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces, estos que marco en rojo, tómenlos en consideración, pero sabiendo que casi ya no se utilizan. La levodopa, entonces, es un medicamento que químicamente va a descomponerse y va a formar dopamina. Ya sabíamos que la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson era precisamente la deficiencia de dopamina. Entonces, este compuesto químico, la levodopa, ya una vez que ingresa al cuerpo, se transforma en dopamina. El único problema es de que esta dopamina que se forma es rápidamente descarboxilada y entonces solamente una pequeña cantidad de dopamina llega al sistema nervioso central. Por ese motivo, la levodopa siempre se combina con carbidopa o con otro medicamento que se llama benseracide. Entonces, esta carbidopa o benseracide lo que hacen es inhibir la dopa descarboxilasa periférica. Y en esas condiciones vamos a tener un poquitito más de disponibilidad de dopamina a nivel de los tejidos y, por supuesto, a nivel del sistema nervioso central. Como ya lo habíamos mencionado, es el agente antiparkinsoniano más eficaz y contra este medicamento es con el que deben de compararse el resto de los medicamentos antiparkinsonianos. Considerando que la levodopa se combina con carbidopa y se combina con benseracida, estas son las dos presentaciones que vamos a encontrar. La levodopa carbidopa de 250, 25 miligramos y de 125, y la levodopa benseracida de 250 miligramos. El nombre comercial de la levodopa carbidopa, hay varios, pero uno de ellos se llama Cloisone, de la empresa Psicofarma. Y el que viene combinado con benseracida se llama Madopar. Estos son los nombres comerciales. Entonces, en conclusión, la levodopa es el fármaco, el gold estándar, el estándar de oro para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, con sus características especiales que ya les había mencionado previamente. ¿Cuáles son estas? Que aunque se puede utilizar realmente en cualquier paciente y en cualquier etapa de la enfermedad, generalmente se recomienda iniciar primero con otros medicamentos, sobre todo en los pacientes jóvenes que empiezan con una enfermedad con síntomas leves, vamos a decirlo así.
Pero realmente a nivel internacional este medicamento puede utilizarse en todos los pacientes en cualquier momento de la enfermedad. Aunque, repito, las guías de práctica clínica dicen que debe de reservarse para los pacientes que ya están en etapas más avanzadas. Debe iniciarse a dosis bajas. ¿Cuánto es dosis bajas? Habitualmente se utilizan medias tabletas 2 veces al día. Le aumentan a 3 veces al día, media tableta 3 veces al día. Y le van incrementando hasta controlar los síntomas motores. Pero se empieza con tableta fraccionada. ¿Por qué se empieza con dosis bajas? Porque cuando se utilizan dosis un poquito más altas, empieza con aparición temprana de discinesias, los fenómenos clásicos on-off. Y sobre todo, mencionan las guías de práctica clínica que debe evitarse en lo posible en pacientes jóvenes que inician con la enfermedad de Parkinson. Aunque bueno, recuerden ustedes el primer punto. En realidad el medicamento puede utilizarse en cualquier momento de la enfermedad. Desventajas. Las desventajas es que puede producir, sobre todo al principio de la enfermedad y en algunos pacientes, efectos gastrointestinales. Los efectos gastrointestinales son básicamente que el paciente tiene náuseas, muchas ocasiones vómito. Puede tener sedación, puede tener hipotensión, y eso hace que a veces el paciente rechace el medicamento y dice, no, ya no me lo quiero tomar porque me siento mal. Pero estos síntomas habitualmente se pueden contener con un bloqueador de la dopamina periférico, específicamente la domperidona. Esta domperidona es un procinético diferente a la metoclopramida, que se utiliza precisamente para contener estos síntomas en los pacientes susceptibles. Entonces no van a tener ningún problema. El otro grupo, el segundo grupo, son los agonistas dopaminérgicos no ergolínicos. Estos agonistas dopaminérgicos no ergolínicos básicamente están representados por 3 medicamentos: el pramipexol, la rigotina y la apomorfina, que realmente en nuestro país no está disponible. Entonces, básicamente nos quedamos con el pramipexol y la rigotina. El pramipexol, el nombre comercial es Cifrol, es uno de ellos, del laboratorio Boehringer. Y la rigotina, que viene en parches de administración transdérmica, se llama Nubrenza. Ya les había mencionado que estos parches, aunque son muy útiles, en ciertas ocasiones le ocasionan irritación a los pacientes de la piel. Entonces hay que tener cuidado un poquitito con esos. Estos medicamentos de los que acabamos de hablar, por supuesto, tienen ventajas sobre los dopaminérgicos ergolínicos, porque estos ya casi no se usan, pero son menos efectivos que la dopamina en sí. Si empezamos en pacientes jóvenes con síntomas leves, pueden utilizarse precisamente estos medicamentos, pero también pueden combinarse con la levodopa. Y este último punto, por supuesto, que es muy fácil de comprender, dice su potencia antiparkinsoniana es menor a la levodopa. Debe de ser menor, de hecho, la potencia antiparkinsoniana de todos los medicamentos que vamos a ver se comparan siempre con la levodopa. La levodopa es el más efectivo de todos, entonces el resto de los medicamentos, por supuesto que deben de tener menor potencia antiparkinsoniana. Estos mismos medicamentos deben iniciarse siempre
a dosis bajas, igual que la levodopa. No se recomienda la combinación de 2 de estos medicamentos. Y específicamente el pramipexol puede utilizarse cuando el paciente combine los síntomas motores parkinsonianos con depresión, y la rigotina puede utilizarse cuando el paciente combine sus síntomas antiparkinsonianos con insomnio sobre todo. Esas son las preparaciones disponibles de pramipexol. No es necesario que se aprendan las dosis, esas no se las vamos a preguntar, pero sí el nombre de los medicamentos. Estas son las presentaciones de los parches de rigotina. Entonces, tengan en consideración nada más las presentaciones por si algún día los llegan a utilizar, pero no para examen, ¿no? Entonces, indicaciones. Monoterapia en pacientes con efectos que van iniciando la enfermedad. Disminuyen el riesgo de complicaciones motoras cuando se utilizan solitos. Tienen un efecto ahorrador de levodopa, es decir, si los combinan con levodopa, van a utilizar menos dosis de levodopa. Específicamente en los casos de la apomorfina, que aunque no está disponible ahorita en México, probablemente lo esté un poquito más adelante, está indicado en el tratamiento de las complicaciones motoras en las etapas más avanzadas de la enfermedad, cuando el resto de los medicamentos realmente no estén funcionando, puede agregarse la apomorfina para ayudar un poco. Los efectos adversos, también náuseas, vómito, alteraciones de la presión arterial con ortostatismo, alucinaciones, psicosis, somnolencia, muy parecido a los efectos adversos de la levodopa. Adicionalmente presentan edema de miembros inferiores y eritromelalgia. Esa eritromelalgia es una coloración de la piel así muy especial, como si se formara una red ahí en la piel rojiza. El grupo de los ergolínicos, de los agonistas dopaminérgicos de tipo ergolínico, se los marqué en rojo porque les había comentado que prácticamente ya no se utilizan para el tratamiento de esta enfermedad porque producen fibrosis pulmonar y fibrosis de las válvulas cardíacas. Entonces, no vale la pena ya estudiar efectivamente sus efectos, pero los medicamentos ergolínicos que les digo que ya no se utilizan son la bromocriptina y la cabergolina. Este último se utiliza mucho más en el tratamiento de los macroadenomas de hipófisis de tipo funcional, pero no para la enfermedad de Parkinson. El tercer medicamento es la amantadina, o el tercer grupo. La amantadina es un medicamento que se inventó inicialmente como un antiviral. En la actualidad ya no se utiliza como antiviral, claro está. Se utiliza específicamente para el tratamiento de las discinesias, en el caso de la enfermedad de Parkinson. Viene una sola presentación de 100 miligramos y se toma 3 veces al día. Esta es la presentación comercial más famosa de todas, se llama PK-MERS, porque lo fabrica el laboratorio MERS. Entonces, 100 miligramos 3 veces al día, para llegar a un punto de 300 y si fuera necesario 4 tabletas al día, pero habitualmente con 300 miligramos al día es suficiente. Los efectos antiparkinsonianos motores son muy limitados. Entonces, básicamente funciona este medicamento para las discinesias. Tiene también efectos adversos en algunos pacientes a nivel cognitivo y psiquiátrico, la libido reticulares que ya habíamos comentado y el edema,
Y se puede desarrollar tolerancia y cuando se suspende efecto de rebote, pero sigue siendo un medicamento muy útil. El cuarto grupo de medicamentos son los inhibidores de la monoamina oxidasa de tipo B. Entonces, así como existe una dopa descarboxilasa, también esta enzima monoamina oxidasa de tipo B también es responsable de la degradación de la dopamina. Entonces, si inhibimos precisamente esta enzima, vamos a hacer que la potencia antiparkinsoniana de la levodopa se incremente. Son útiles este medicamento en el manejo inicial de la enfermedad, pero lo más común es de que se combine con la levodopa en el tratamiento de los síntomas más severos y en la enfermedad avanzada. ¿Qué medicamentos son estos? La rasagilina y la cifinamida. Es más famosa, de hecho, la rasagilina. Se utiliza con mucha mayor frecuencia. Y finalmente vienen los inhibidores de la COMT. También estos inhibidores de la COMT lo que van a hacer es de que van a disminuir la degradación de la levodopa en tejidos periféricos y por tanto alargan la vida media de la dopamina. Específicamente el medicamento clásico inhibidor de la COMT se llama entacapone. Entonces, este medicamento se utiliza precisamente para acompañar a la levodopa-carbidopa y aumentar la duración del efecto, la disponibilidad del efecto. Se utiliza entonces cuando la levodopa ya está produciendo los fenómenos on-off o los fenómenos de discinesia, ya en etapas avanzadas de la enfermedad. Por lo tanto, no se recomienda utilizarla desde el principio. Los efectos son estos: dopaminérgicos como los que ya habíamos mencionado, náuseas, vómito. También los pacientes que ya tienen discinesias de pico de dosis pudiesen exacerbarlas. Yo no he visto este punto, pero la literatura marca que pueden exacerbar las discinesias. Y la coloración de la orina, bueno, que eso sería lo de menos, ¿no? Faltaba un grupo, el grupo de los anticolinérgicos. Este grupo de los anticolinérgicos también se los marqué en rojo, porque también para la enfermedad de Parkinson ya prácticamente no se utilizan. Pueden funcionar en los síntomas, en los pacientes que tienen parkinsonismo, es decir, les llega, por ejemplo, un niño de 8 años que le dieron metoclopramida y que tiene síndrome de Parkinson. Entonces le pueden administrar el viperideno y mejoran inmediatamente. Vamos a decir lo que este sería el antídoto para esto. Pero para la enfermedad de Parkinson en sí, a largo plazo no funciona. Entonces, algunos los utilizan en casos muy seleccionados para temblor, específicamente en menores de 60 años, pero prácticamente están descartados para el tratamiento a largo plazo de la enfermedad de Parkinson. Considerando pues que la levodopa es el medicamento estándar para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, pues por ahí se les ocurrió crear un factor de conversión. Es decir, si este es el número 1 para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, todos se van a comparar con él. Y entonces, la dosis de pramipexol, por ejemplo,
que pudiese compararse con una tableta, vamos a decirlo así, de la levodopa carbidopa, sería administrar 100 veces la dosis de pramipexol para igualarlo. Entonces ahí se ve que realmente este tiene la potencia mayor y ahí se ve la tabla comparativa con el resto. El que más se le acerca es la selegilina y la mantadina. Sin embargo, en este caso la mantadina está indicado prácticamente para las discinesias, recuerden eso. Por supuesto que, como les había indicado, hay medicamentos que producen parkinsonismo. Imagínense que tienen un paciente con la enfermedad de Parkinson y aparte de eso le administran un medicamento que le puede dar parkinsonismo, síntomas parkinsonianos adicionales. Entonces, por ese motivo es esta lista de los medicamentos que pueden ocasionar parkinsonismo. La metoclopramida ya la habíamos mencionado porque es uno de los medicamentos más utilizados en todos los pacientes que están internados por cualquier otro padecimiento, habitualmente les administran metoclopramida como procinético. Entonces, pero existen otros medicamentos, sobre todo los medicamentos antipsicóticos también. Dentro de ellos aquí tenemos el haloperidol, de este lado tenemos la levopromacina, los de nueva generación. Cuando se necesita utilizar un antipsicótico, lo que se puede utilizar más comúnmente es la quetiapina. Pero el resto de los medicamentos están prácticamente contraindicados para los pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Alguna duda que tengan de esto? Ninguna, doctor. Entonces recuerden esta diapositiva, por favor. Aquí prácticamente se resume todo. Por último, quiero preguntarles si ya tuvieron todas sus clases. No, doctor, tuvimos pendientes 2 clases con el doctor Abdiel y con el doctor Fidel. La semana pasada, el día sábado, íbamos a tener clase porque me comentó que nada más podía el sábado y Sí. me canceló 1 hora antes el sábado. Entonces, pues sí, para no perder esa clase, le dijimos que el sábado si podía tener el disponibilidad para tener esa clase para no perderla. Y por los demás doctores, sí terminamos, nada más quedó pendientes esas clases con el doctor Abdiel y con el doctor Fidel. ¿No se les puede dar a Biel, aunque sea vía Zoom? Déjele pregunto, doctor, porque le pregunté, pero me dijo que solo tenía disponibilidad los días sábados. ¿También a Biel? Abdiel no me ha contestado, doctor. Ya el día de ayer solo me contestó y me dijo que me dijo, el día de mañana mándame mensaje. Le mandé mensaje, pero no me ha contestado desde ahí, ¿Qué doctor. clases son las que les faltan? Déjenle comento, doctor. Era, doctor, farmacología aplicada, anticiclóticos, hipnóticos. ¿Sí? ¿Qué más? Y nos faltaba un tema también que era, bueno, también era la clase del doctor Fidel, que es antidepresivos y antipsicóticos. A ver, entonces, antidepresivos y antipsicóticos, y con el Abdiel también eran antipsicóticos. No, con el doctor Marco Abdiel, perdón, es Ansiolíticos, ¿no? ansiolíticos, perdón, y hipnóticos. Y también era una clase de electro, doctor.
3, entonces. Sí, son las que nos faltaron. Si gusta, ahorita le mando los temas por mensaje, doctor. Mándamelos y de cualquier forma hacemos dos cosas, o se las doy mañana yo, o les mando un artículo para que lo lean. Es muy sencillo, básicamente los antidepresivos, clasificarlos en los grupos de acuerdo al mecanismo de acción. Los ansiolíticos, los más comunes que se utilizan son las del grupo de las benzodiazepinas. Y los antipsicóticos no son muchos los que actualmente se utilizan, entonces no hay gran problema con eso. Mándame los temas y de cualquier forma, márcales a ver si los pueden dar incluso en línea. Y si no, se los doy mañana yo, o en dado caso les mando un artículo para que lo lean. ¿De Sí, doctor. acuerdo? Bien. El sábado tenemos examen, ¿verdad? No, es el día viernes, doctor. O sea, mañana. Sí, exactamente está marcada de 8 a 11 el examen. Caray. Bueno, mándame los temas de todas formas para ver si les mando un artículo.